Bienvenidos nuevamente a esta sesión de su curso de Teoría del Proceso. Vamos a terminar de las que están por integrarse a la sesión. Bien, compañeros, vamos a iniciar en esta tarde, siempre continuando con este proceso de inducción a la teoría del proceso que hemos tenido de alguna manera a explicar distintas figuras procesales, conceptos, y obviamente hemos discutido ya desde hace algunos días precisamente todo lo referente a las fuentes del derecho. Sin embargo, también es importante saber específicamente que cuando hablamos del derecho procesal, debemos tener en cuenta que hay ciertas características que el mismo tiene. Hemos hablado ya acerca de las fuentes del derecho procesal, analizamos muy a detalle a la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina científica y la importancia que, pues, obviamente estas cuatro figuras tienen como una incidencia para generar o ampliar el conocimiento de las figuras de carácter jurídico alrededor del derecho procesal. Hoy entonces vamos a abordar algunas características del derecho procesal. Y en ese sentido, quisiera iniciar por una de las más importantes, y es que es definitivamente esa autonomía que posee el derecho procesal. Esto a pesar de que el derecho procesal obviamente se desarrolla atendiendo a la existencia de una norma de carácter sustantivo, la cual operativiza, ¿verdad? Como ya lo hemos platicado en clase. Sin embargo, es muy importante que recordemos que el derecho procesal dentro del ámbito doctrinario, los estudiosos del derecho procesal han podido hacer una clasificación acerca de aquellos motivos o aquellas circunstancias que posee el derecho procesal que hacen que el mismo pueda ser autónomo. Es decir, hoy vamos a hablar acerca de la autonomía del derecho procesal. Y bueno, quisiera yo que ustedes se ubicaran, por favor. Yo ahorita estoy compartiendo pantalla en la parte final de la diapositiva. Yo acá desde mi dispositivo, el que tengo a la par, veo muy bien la diapositiva, pero por favor, si hubiera algún tema ahí que no se logra visualizar más adelante, con toda la confianza me pueden ir contando. Pero bien, hablando entonces acerca del derecho procesal y esa autonomía que tiene como característica principal, es importante saber y recordar que pues precisamente hay ciertas cuestiones, ciertas características por las cuales el derecho procesal se considera autónomo. Y es que primeramente es importante preguntarnos a qué hace referencia la autonomía, ¿verdad? El derecho procesal. Y pues no es nada más que aquella independencia que tiene el derecho procesal en lo que concierne a los elementos que lo forman. Es decir, ustedes recordarán que hablamos acerca de las fuentes del derecho procesal que dotan de herramientas, de estudios, de ilustraciones al derecho procesal en su conjunto. Es decir, si el derecho procesal no tuviera una ley procesal, este mismo derecho procesal pierde su esencia al no ser operativo en la vía jurídica. Entonces, cuando hablamos acerca de esas fuentes del derecho procesal y principalmente de esas que le dan autonomía, estamos hablando de esos elementos importantes que forman parte del derecho procesal y que lo hacen único y diferente a otras ramas del derecho. Entonces, por acá, yo estoy citando, y los que quieran tomar su captura de pantalla con toda la libertad pueden hacerlo, precisamente alguno de estos elementos. Y quisiera yo empezar a diferencia de como siempre lo hacemos, hoy vamos a empezar de abajo hacia arriba o de atrás hacia adelante, hablando acerca de por qué ciertos elementos le dan autonomía al derecho procesal. Bien, el primero, en este caso, atendiendo al orden en el que vamos a iniciar, es porque tiene una jurisdicción propia, es decir, tiene esa investidura de carácter jurídico, la cual de alguna manera es única porque le da la potestad al derecho procesal para poder establecer, valga la redundancia, los procesos o procedimientos sobre los cuales se va a impartir justicia. Entonces, tiene una jurisdicción propia, ¿verdad? Es decir, tiene esa facultad de impartir justicia, sin embargo, lo hace a través de fijar procesos en ley. Pero algo importante, tiene su propia doctrina científica. A diferencia de
algunas otras ramas del derecho, el derecho procesal tiene conceptos propios. Y me permitiría entonces mencionar algunas figuras de tipo procesal que no vamos a desarrollarlas, primero por el tiempo, segundo porque en nuestro programa no es el momento oportuno de abordarlas, pero sirve para poder ejemplificar. Cuando hablamos acerca precisamente de esa doctrina científica, estamos hablando especialmente de esos conceptos, esas figuras procesales que vemos ya desarrolladas en la ley procesal. Entiéndase la acción procesal, entiéndase la jurisdicción, entiéndase la competencia, entiéndase un sinfín, o por ejemplo la pretensión, ¿verdad? Un sinfín de conceptos jurídicos procesales fundamentales que en las normas procesales no vemos desarrollados, únicamente los vemos ya aplicados en un proceso. Pero si no sabemos el significado de esos conceptos, que es lo que nos da la doctrina de carácter científico, pues lamentablemente no pudiéramos comprender al derecho procesal. Por otro lado, la legislación. Y esto es importante porque a diferencia de un derecho en general, el derecho procesal tiene su normativa, valga la redundancia, procesal específica. Entonces, a nivel de teoría general del proceso, conceptos generales que se aplican a cualquier proceso tipo, es decir, a cualquier tipo de proceso, tenemos entonces en Guatemala a un nivel ordinario nuestra ley del organismo judicial, que ya vamos a hablar, a empezar a experimentar, a explorar ciertos artículos y analizarlos, pero también algo muy importante a nivel constitucional, también, como ya lo hemos hablado, tenemos garantías procesales, las cuales también son propias del proceso jurídico. Entiéndase el derecho de defensa, entiéndase por otro lado también ese derecho de petición que todos tenemos, que consagra nuestra constitución política de la República de Guatemala, o bien ese derecho al debido proceso que también nuestra constitución remarca como una garantía de carácter personal, pero también procesal, porque debe respetarse dentro del proceso al momento de impartir justicia. Entonces, nos damos cuenta que es autónomo, esta rama del derecho, como lo es el derecho procesal, es autónomo en virtud que tiene propiedad sobre ciertas cuestiones que obviamente lo nutren. Entiéndase su jurisdicción, que ya hemos explicado, facultad de impartir justicia. Obviamente, en el caso del derecho procesal, se aplica específicamente en cómo se van a fijar los plazos y los procedimientos para impartir esa justicia. Por otro lado, la doctrina científica, ya no hemos hablado, esos conceptos jurídicos fundamentales de carácter procesal, que solo en el proceso jurídico utilizamos, la legislación, que claramente lo hemos hablado, tenemos una constitución que consagra principios procesales, tenemos también, por otro lado, la ley del organismo judicial que nos da los conceptos básicos y algunas otras cuestiones de organización procesal a nivel estatal que se aplican independientemente del tipo de proceso al que se esté refiriendo o se esté necesitando aplicar en ese momento. Su legislación, como lo hablábamos, pero además sus principios. Y acá es donde vamos a extendernos un poco más. ¿Por qué? Primero preguntémonos entonces, ya hemos tenido algunas definiciones un tanto vagas, se pudiera decir, respecto a qué se imaginan ustedes por principios. Pero en aras del tiempo, ¿verdad? Y de poder avanzar con nuestro programa, pues yo quisiera entonces que ustedes se preguntaran y pudieran también, de alguna manera, analizar lo que en las pantallas se está colocando. Y es que cuando hablamos acerca de principios, quisimos por acá citar a Guillermo Cabanelas, por ejemplo, que es uno de los grandes generadores de doctrina de carácter científico, no solo a nivel procesal, sino también a nivel sustantivo en el derecho penal y civil.
Pero Guillermo Cabanelas nos dice entonces que cuando hablamos acerca de principios del derecho procesal, sin duda alguna estamos haciendo referencia a esos criterios que obviamente son importantes, son fundamentales. Ya en algún momento hablamos acerca de los principios como esos bastiones importantes, esas columnas importantes que sostienen un proceso. Entonces, Cabanelas es muy claro y nos dice que estos principios de carácter procesal pueden considerarse obviamente fundamentales y que obviamente van a informar acerca del origen, pero cómo se desenvuelve también una determinada legislación, en este caso la legislación de carácter procesal, expresando de alguna manera ciertas reglas, nos va a dar de alguna manera índices de cómo tener cierta eficacia propia con independencia de ciertas cuestiones formuladas en un plano pues, de carácter positivo. Y aquí muy claro decirles que precisamente los principios de derecho procesal nos obligan a pensar en esos criterios rectores, es decir, ideas pétreas que se deben respetar dentro de un proceso y que a lo largo de nuestra carrera, a lo largo de su carrera, ustedes las van a estar identificando en los diferentes cuerpos normativos. Lo que sucede es que en los cuerpos normativos ustedes no van a encontrar una definición, por ejemplo, como la que yo les estoy colocando acá de cada uno. A lo sumo puede que encuentren una descripción muy similar, pero no intitulada como tal en el principio. El trabajo de la doctrina es entonces podernos ilustrar en conceptos, en comprender las figuras jurídicas que a futuro vamos a encontrar en la ley. Entonces, por acá tratamos de extraer los principios procesales pues, de carácter más importante, esto en atención precisamente a que ustedes pues también puedan tener un aprendizaje mucho más fácil, mucho más rápido y de alguna manera pues también puedan tener presente cada uno de estos principios al momento de su evaluación y, por qué no decirlo, mantenerlo siempre en la mente cuando ustedes ya estén en sus derechos procesales civiles, mercantiles o bien administrativos y puedan identificarlos ya en las distintas normativas de índole procesal. Entonces vamos a empezar con el principio dispositivo. Y acá es importante saber qué quiere decir este principio. Este principio ustedes lo van a reconocer en algún momento en la ley, en las leyes procesales, porque mucho ojo que cuando hablamos de normativa ordinaria procesal, tomamos como estandarte a la ley del organismo judicial porque nos da una teoría general, ¿verdad? Nos generalizan el proceso, pero dependiendo del ámbito en el que nos desenvolvamos, debemos acudir a las normas procesales de cada una de las ramas del derecho. Entiéndase procesal civil, procesal penal, procesal administrativo, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso, procesal constitucional también. Entonces, cuando hablamos acerca del principio dispositivo, la doctrina nos dice que obviamente este principio va a corresponder o genera la obligación a que las partes tengan una iniciativa en el proceso. Y obviamente, al asignarles ese derecho, lo hacen a través de el famoso derecho de acción que todos como ciudadanos tenemos. Entonces, ¿por qué es importante citar al principio dispositivo? Porque, bueno, no podemos indicar que inicia, por ejemplo, un proceso civil, un proceso penal de cualquier índole, a requerimiento de una tercera persona que solo vio lo que sucedió, por ejemplo. Debemos tener presente que el principio dispositivo nos obliga aquí, como afectado, como afectada, como sujeto activo o sujeto pasivo dentro de un proceso, sean precisamente esos sujetos quienes de alguna manera inician el proceso, pero que también, mucho ojo, que también sean quienes continúen en el proceso. Es decir, si usted, les pongo un ejemplo muy coloquial, me gusta utilizar esos ejemplos porque creo que nos ayudan a comprender mucho más rápido. Entonces, ¿qué sucedería, por ejemplo, si alguno de ustedes hoy por la mañana quizá vio cómo asaltaban a otra persona en una estación de Transmetro, por ejemplo? Bueno,
Sucedería entonces que la persona agredida debería buscar precisamente a quien le hizo o a algún agente de PNC o llegar a una estación para que se inicie el proceso de denuncia y búsqueda de, pues obviamente, lo que se le haya robado, ¿verdad? Pero ¿qué sucedería si ustedes, por el simple hecho de sentirse indignados, de, no sé, quizá detestar ese tipo de prácticas, pues tomen la iniciativa y coloquen una denuncia, ¿verdad? Allí, sin duda alguna, estamos violentando precisamente ese principio dispositivo. ¿Por qué? Porque el principio dispositivo hace precisamente que cada una de las partes, pues obviamente cargue con lo que le corresponda, entiéndase acciones y obviamente consecuencias de carácter jurídico. Entonces, atendiendo el principio dispositivo, ningún proceso de índole jurídico podrá iniciarse por un tercero. Pueden adherirse esos terceros interesados que quizá ustedes han escuchado en los procesos o en las vistas públicas, pero mucho ojo con la palabra que estoy utilizando. Pueden adherirse, mas no pueden reclamar titularidad, obviamente, de lo que ustedes estén reclamando, de esa pretensión que se esté colocando frente a el órgano jurisdiccional. Entonces, mucho ojo, el principio dispositivo entonces de alguna manera confirma esa carga que deben tener cada una de las partes, tanto de sujeto activo como sujeto pasivo, para dar inicio, continuidad y cierre a un proceso jurídico. Pero bien, también la doctrina nos habla acerca del principio de concentración. Este principio es muy importante y quisiera yo hacer hincapié también en esta definición que quisimos colocarles, que estoy segura que les será de mucha utilidad para todo el proceso de análisis y de estudio que deben llevar. Bien, y cuando hablamos del principio de concentración, hacemos referencia precisamente a que la doctrina induce precisamente a que el proceso jurídico debe de alguna manera, pues, contar o absorber el mayor número de etapas procesales que se desarrollen en el menor número de audiencias. Es decir, esto se dirige a que un proceso jurídico no se vuelva algo tan tedioso que para resolver un asunto que puede ser de un carácter urgente o bien de un carácter medianamente urgente, pues que dure años, ¿verdad? Cosa que si hablamos en la realidad guatemalteca suena un tanto utópico, pero recordemos que estos principios son precisamente esas ideas rectoras sobre las cuales se debe trabajar. Entonces, el principio de concentración nos obliga a pensar y de alguna manera vincula precisamente al órgano jurisdiccional a poder agrupar de alguna forma las audiencias estrictamente necesarias y con la mayor carga de avance del proceso jurídico posible. Entonces, concentración es precisamente concentrar las diversas situaciones que deban discutirse en audiencias continuas y obviamente que no sean excesivas en el tiempo. Esto obviamente se enlaza con otro principio que tenemos nosotros acá, que la doctrina también nos da y que ustedes lo van a ir identificando cuando ya empecemos a analizar nuestra ley del organismo judicial la siguiente semana, posterior a sus evaluaciones. Y hablamos acerca del principio de celeridad. Y cuando hablamos precisamente acerca de este principio, pues obviamente hacemos referencia y por eso decimos que tiene mucha relación con el principio de concentración, porque al concentrar la mayor cantidad de circunstancias, de cuestiones que se deben discutir, demostrar en cada una de las etapas procesales, hacemos que el proceso jurídico, como lo hablamos hace un momento, deje de ser aquella telaraña tediosa de la cual nunca se sale y genera tan poca efectividad de los órganos jurisdiccionales en los países. Entonces, el principio de celeridad también pretende de alguna manera que el proceso sea rápido y obviamente que se fundamenten aquellas normas que impiden esa prolongación de plazos
y obviamente que se eliminen esos trámites innecesarios. Entonces, yo les pudiera poner un ejemplo muy reciente, por ejemplo, y hablábamos en algún momento con algunos compañeros acerca de este principio que también parece ser un, una imaginación en lo que es nuestro sistema judicial. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos audiencias programadas para dentro de 2 meses, 3 meses, y a veces hasta más, ¿verdad? Entonces, el principio de celeridad no solamente obliga al órgano jurisdiccional a respetar los plazos ya establecidos en ley, sino que también vincula al legislador para poder dejar dentro de la ley etapas mucho más cortas dentro del proceso o bien no prolongar el proceso a través de impugnaciones. En ese sentido, entonces, es importante que, por ejemplo, en los procesos de carácter administrativo, mucho ojo, aquí hago un paréntesis, esos procesos son los que inicialmente se llevan dentro de cualquier entidad pública guatemalteca, pudiéramos tomar como ejemplo el organismo ejecutivo, y que posteriormente son, al no tener una solución administrativa, son llevados a la vía de lo contencioso administrativo. Cuestiones que ustedes van a ir entendiendo más adelante. Pero cuando hablamos acerca precisamente de los procesos administrativos, que son esos procesos que yo como particular, que yo como persona jurídica llevo dentro de un órgano de Estado central, por ejemplo, en algún momento, y todos ustedes, quizá alguien acá en el salón virtual es procurador, quizá alguien acá en el salón virtual se dedica a hacer trámites y se dará cuenta que si ustedes retraen un poco el tiempo hacia atrás y recordarán cuando quizá iban a inscribir una sociedad al registro mercantil o quizá querían realizar algún tipo de trámite en alguna entidad pública en Guatemala, debían de ir con tiempo porque al llegar a la ventanilla les decían que los requisitos no estaban completos, que faltaba una firma, que había que autenticar algo y siempre había algo que hacer y siempre había que correr. Entonces, nuestros legisladores, atendiendo este principio de celeridad y considerando obviamente que son procesos de carácter administrativo que llevamos los individuales, ¿verdad?, frente al Estado, de alguna manera empezaron a promover, es decir, dentro del Congreso se empezó a promover una ley que redujera esos trámites y que de alguna manera no dejara tan abierto precisamente esa elección a que un día son 10 documentos de trámite y otro día si la persona de ventanilla o el jefe de esa unidad está pensando en otras cosas, de repente y los requisitos ya no sean 10 documentos, sino 20. Entonces, esos estándares se fijaron a través de la Ley de Simplificación de Trámites o como comúnmente se le conoce o publicitariamente se le conoce, la Ley Antitrámites, ¿verdad? A través de esta norma precisamente se atiende al principio de celeridad y se acortan ciertos plazos, ciertos formalismos en la vía administrativa. Mucho ojo, no estoy hablando en la vía judicial, estoy hablando en la vía administrativa, en la vía, entiéndase, del organismo ejecutivo, que es la aplicación que tiene precisamente esta norma. Entonces, hoy por hoy, si ustedes quieren ir a inscribir una sociedad anónima, por ejemplo, el registro mercantil, deberán entonces consultar pues esta ley de simplificación de trámites porque sin duda alguna estarán muy favorecidos como individuales que van a hacer sus trámites. Esto porque sí se ha reducido en gran cantidad el carácter subjetivo de requerir algún tipo de formalismo de último momento que no sea el que esté posteado en sus páginas oficiales, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso y la importancia que tiene el mismo para el desarrollo de los procesos. Bien, por cuestión de tiempo vamos a quedarnos con el principio de inmediación, lo vamos a explicar de manera muy rápida. Y es que cuando hablamos de este principio, estamos haciendo referencia a aquella necesidad que existe o en la cual se pretende que el juez, pues de alguna manera, encuentre una relación, un contacto directo con las partes, especialmente de alguna manera cuando se dé esa recepción de pruebas. Entonces, ¿por qué inmediación?
Cuando hablamos de mediación, siempre hay alguien en medio. Por ejemplo, tenemos un conflicto, vamos a mediar el conflicto. Alguien neutro, alguien que no tiene nada que ver en el proceso, ingresa y empieza a mediar y a intercambiar opiniones para poder alcanzar un arreglo. Pero cuando hablamos de inmediación, estamos diciendo no mediadores. Entonces, este principio dentro del proceso jurídico es importante. ¿Por qué? Porque se enlaza con el principio dispositivo de hace un momento. No podemos pedirle a otra persona que ejerza de alguna manera un derecho que solo a mí me corresponde y que legítimamente yo poseo. Entonces, el principio de inmediación de alguna manera orienta a que dentro de un proceso jurídico sea el juez quien tenga el contacto de carácter directo específicamente con aquellas personas que forman parte del proceso. ¿Existen algunas excepciones? Sí, claro. Y por favor, creo que alguien por ahí tiene abierto el micrófono, que a favor de apagarlo. Pero sí, una de las grandes excepciones pudiera ser, que ustedes lo van a comprender cuando ya estén en sus derechos civil 4 y procesal civil, pero van a entender, por ejemplo, la figura del mandatario, que en algún momento puede estar, pero bajo ciertas condiciones, representando los intereses precisamente de quien esté en algún momento dentro de un proceso jurídico. O bien la figura, por ejemplo, del representante legal, en el caso de las personas jurídicas de carácter o con fines de lucro, ¿verdad? Las sociedades anónimas, cualquier tipo de sociedad mercantil se hará representar, valga la redundancia, por su representante legal o administrador único, que obviamente sí está facultado para participar dentro de cualquier proceso de índole jurídico. Pero bueno, esas son algunas excepciones. Sin embargo, el principio como tal consagra esa no mediación de un tercero para poder de alguna manera poner de conocimiento cualquier tipo de circunstancia frente al juzgador y mucho menos para la presentación de pruebas o testimonio. Así que bueno, por cuestiones de tiempo nos quedamos allí. Una cuestión importante que estuve viendo en los chats que están ya consultando es la metodología de la evaluación. Vean, la metodología es sencilla, no nos complicamos tampoco mucho para no afectarlos. Y es sencillo, vean, el día de la evaluación en su calendario hay un día, hay una hora de evaluación. En el portal de Classroom que nosotros tenemos, donde ustedes ven en la publicación que yo siempre coloco todos los días, qué día, qué hora se da la clase, igual se les va a crear una tarea, ahí van a encontrar el examen, lo descargan, lo resuelven, por favor, puede ser a mano o bien puede ser a computadora. Si ustedes lo resuelven a computadora, lo convierten inmediatamente a PDF y lo cargan a la tarea que se va a llamar primer examen parcial. Si ustedes no pueden hacerlo a computadora, lo descargan, lo imprimen, lo responden a mano, por favor, lo escanean o le toman foto, pero ese documento debe venir en PDF. Lo que no queremos es recibir una tarea con 30 fotos totalmente desordenadas, porque no se va a entender nada. Si usted va a tomarle fotos a su examen resuelto, tómele las fotos, péguelas en un Word, ordenadas, en un orden lógico, que se pueda entender, que se pueda leer con letra clara, y por favor, que pueda de alguna manera subirlo en un formato PDF. Así que bueno, sería básicamente eso. Ahorita vamos a darle la palabra si alguien tiene dudas. ¿Y qué contenido viene? Nada más que lo que hemos visto, por favor. Todo lo que hemos abordado acá en clase, lo que hemos citado hasta el día de hoy, por favor, con eso sería el tema de su evaluación. Bien, bueno, si tienen que irse a otra clase, no se preocupen, yo ya finalicé con todo lo que se refiere a mi evaluación. Y por favor, si alguien tiene duda, pues ya se queda platicando conmigo, ¿verdad? Que tengan todos feliz noche. Licenciada, una pregunta. Hoy es nuestra última clase con usted, ¿verdad? Sí, así es. O sea, hasta lo que vimos hoy es lo que entra en el parcial.
Hasta lo que vimos hoy, así es. Ok, gracias. Gracias. Licenciada, sí, dígame, Juan Pablo. No, su servidor es Jainer Barrio, licenciada. Bueno, dígame, Jainer. Licenciada, disculpe, el código de Classroom. Va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo el mismo. Aquí mismo, en esta plataforma en donde ustedes ya están agregados, les va a aparecer un anuncio el día de la evaluación o una tarea, así se llama, en donde dice primer examen parcial. Ustedes entran y ya, no se apenen. Licenciada, buenas noches. ¿Cuántas preguntas vienen en la tarea, licenciada, del examen? Fíjense que no sabría decirle, pero viene el contenido de lo que hemos platicado. No se preocupe, no viene nada más que lo conversado en clase. Feliz noche. Disculpe, va a compartir material. Gracias, Leila. Fíjese que el material es lo que hemos estado viendo acá en clase, ¿verdad? Sus capturas de pantalla, lo que ha tomado nota, básicamente eso. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, ¿y cuánto tiempo tendríamos para hacer el examen? Respecto a la duración del examen. Bien, respondo de una vez a los dos, Stuart, creo yo, y Edwin, que preguntaron lo mismo. Vean, el examen normalmente tiene una duración de 60 minutos, 1 hora, y es lo que se les va a dar, ¿verdad? Lo que siempre se ha dado para todos los exámenes. Muchas gracias, Lic. Gracias. Gracias. Bien, ¿hay alguien más? Pregunto, licenciada. Sí, Juan Pablo, dígame. Licenciada, solo con respecto a la metodología de presentación de examen, ¿no será más fácil llenar un formulario en Google? O yo por el tema de los compañeros que solo usan teléfono. Le comprendo. Sí, fíjese que en algunas otras asignaturas pues conviene mucho más el formulario, pero fíjese que acá conmigo sí, por ser proceso, sí necesitamos conocer sus criterios, necesitamos conocer sus análisis, entonces eso no, normalmente ya en un formulario es difícil expresarlo, por lo que yo le solicitaría que nos preparemos, ¿verdad? Tenemos tiempo para prepararnos para el día del examen y bueno, solo estar preparados con el dispositivo adecuado y realizarlo. Licenciada, una pregunta, ¿no serían preguntas directas como para elección múltiple o algo así, sino que sería una respuesta conforme a nuestro criterio o juicio? No es criterio o juicio, porque se va a hablar de lo que hemos conversado en clase. Sin embargo, de repente algunos, dependiendo qué variante tengan, algunos van a tener que desarrollar un tema completo, ¿verdad? Algunos otros quizá van a tener opción múltiple. Entonces, por esa cuestión precisamente no se estandariza en formulario. Licenciada, una pregunta, disculpe, casos prácticos no vienen, solo es como la doctrina que hemos estado viendo. Todo lo que hemos hablado, ustedes deben saber identificarlo, puede ser que si venga algún caso. Licenciada, una consulta. Buenas noches. Licenciada, fíjese que yo por motivos de enfermedad me adherí a los cursos hasta la semana pasada. De hecho, el martes pasado inicié. No sé si hay algún documento con el que yo me pueda apoyar por este mismo tema. Algunos de los compañeros pues han sido muy gentiles con pasarme sus copias, pero ahorita que veo, porque son clases de análisis hasta cierto punto, entonces para poderme apoyar, disculpe. Gracias, Emma. Fíjese que material no comparto, porque realmente es lo que hemos platicado, las diapositivas, ¿verdad? Algunos compañeros me consultaban que qué libro pueden ver, cuál sería la fuente, ¿verdad? Como para estandarizar bien todo. Yo les digo que les recomiendo cualquiera de los 3 libros que cita nuestro programa de estudio, que puede ser el libro de teoría general del proceso de la doctora Crista Juárez, puede ser también el libro de teoría general del proceso del doctor Giovanni Orellana, que también es muy bueno. Y bueno, básicamente, si usted puede, póngase en contacto con algún compañero que le comparta pues, todos los conceptos que hemos visto, que los hemos ido reflejando precisamente en nuestras clases, aquí en las capturas de pantalla, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Para servirle. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Raimi. Una pregunta, ¿usted me podría repetir la metodología del examen? Es que la verdad es que no la escuché muy bien, por favor.
Bien, no, yo no les puedo decir exactamente cómo viene, pero sí necesito que de alguna manera ustedes puedan leer sus anotaciones y además aplicar, tratar de identificar precisamente lo que hemos platicado. Puede que en algunos casos, en algunas situaciones venga algún caso en el cual ustedes deban identificar ciertas figuras jurídicas, y puede suceder que en otras variantes pues vengan preguntas en las cuales ustedes deban desarrollar temas, ¿verdad? Sería alguna de las alternativas. Lo importante es que comprendamos los conceptos, le demos lectura a lo que hemos conversado acá en clase, y bueno, lo demás será ya cosa de aplicarse en el momento de la evaluación. Bueno, Lick, gracias. De nada, para servir. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Perdón, es que llegando en casa. Tengo la duda. Por ejemplo, ¿el examen va a aparecer en la misma hora de la clase o hasta las 6 como normalmente lo hemos hecho? Si me permite, voy a revisar el calendario porque no lo he tenido a la vista. Déjeme ver. Ligda, disculpe, la facultad no publicará los exámenes parciales como tal del tercer semestre, es que solo ha publicado de algunos semestres. Pues fíjese que sí, lo publican siempre, y según, vamos a ver, nosotros estamos para el día 23 de febrero. 23, déjenme ver qué día es. Vamos a ver. 23 es miércoles. Bueno, aún nos vamos a ver el lunes. Yo me imagino que en estos días van a estar dando. No, porque el lunes ya es constitucional. No, nosotros sí nos vemos hasta hoy. Yo me imagino que durante estos días van a publicar horarios. Según lo que yo tengo acá, nuestro horario de clase, en ese horario se va a pasar el examen. Eso quiere decir que los días miércoles nosotros tenemos clase a primera hora, entonces será a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la noche, que ustedes van a tener su examen. Ok, gracias. Perdón, licenciada. Siempre nos va a llegar la notificación y al momento en que nos llegue su notificación,